El propósito del nuevo nacimiento es entender que es un nacimiento espiritual que nos lleva a nacer a una nueva vida. El nuevo nacimiento es tan radical en el cambio de vida de una persona que solo se puede describir naciendo de nuevo en Cristo Jesús. Para ello te invito a que vayamos a las Escrituras en el libro de San Juan en el capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes de empezar a analizar lo que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, yo te quiero llevar a que podamos entender cuál es la situación actual de la humanidad. Adán y Eva pecaron en su tiempo, y eso nos llevó a estar destituidos de la gloria de Dios, delante de estar en su presencia. Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importando la condición de la persona, si es bueno, si es malo, yo hago aquello o hago aquello otro, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Santiago, en el capítulo 5, versículo 5, nos menciona que estamos en los deleites de esta tierra. A veces nos olvidamos por nuestros quehaceres, por nuestras actividades diarias de estar en la presencia o en la intimidad con Dios. Nos llevamos más por las corrientes de este mundo que por estar buscando la presencia de nuestro Señor mediante Jesucristo. Pero Dios, en su infinita misericordia, dice en las cartas de Pedro, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En Romanos, en el capítulo 3, versículo 24, Nueva Traducción Viviente, nos dice: sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios, en su infinita misericordia, nos ha perdonado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que reconocer a Jesús como Señor y Salvador para poder alcanzar este perdón de pecados. Reconocer que la sangre vertida en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, como dice el apóstol Pedro. Esta es la situación actual de la humanidad, varón, mujer de Dios. Yo te invito a que descubramos cuál es el nuevo nacimiento que nos menciona la Biblia. Para ello, yo te invito a que vayamos al libro de San Juan en el capítulo 3, versículo del 1 al 2. La palabra del Señor dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si nosotros empezamos a analizar estos dos versículos, hermanos, Nicodemo se acerca a nuestro Señor Jesucristo de noche. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de que qué iba a decir el grupo en el cual él pertenecía. Pertenecía a un grupo selecto llamado los fariseos, que eran parte del Sanedrín del pueblo de Israel. Ocupaban un lugar muy especial para gobernar a todo el pueblo. Nicodemo es un principal entre el pueblo de Israel, maestro, como hemos dicho, fariseo. Aquí lo que podemos ver, muchas características que nos menciona que era israelita, maestro y fariseo, pero lo que nos quiere llevar la palabra en lo espiritual es que esta gracia en la cual Dios nos perdonó está para cualquier persona. El nuevo nacimiento Dios lo pone para cualquier persona, no importando la condición en la cual nos encontremos, en la cual tú te encuentras, mujer, varón de Dios. No importa si eres drogadicto, borracho, prostituta,
que fuiste asesino, pero si tú vienes a buscar a nuestro Señor Jesucristo, Él te da la oportunidad de nacer nuevamente en una nueva persona. La gracia está para cualquier persona, no está excluida para un grupo selecto. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 5, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, más sobreabundó la gracia de Dios. Esta gracia es el que Él nos da perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nos menciona: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos está diciendo claramente que tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, en el unigénito de Dios. Dios lo puso para propiciación de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Pero la clave esencial es que tenemos que creer en Él, porque Dios no quiere que nadie se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú que me estás escuchando, Dios quiere que tú tengas la vida eterna. Tiene propósitos, planes maravillosos para tu vida, y Dios no quiere que tú te pierdas más en ese pecado, más en esa droga, más en la prostitución, más en la delincuencia. Dios quiere darte una vida abundante, y esta vida abundante es en Cristo Jesús. Si nosotros empezamos a analizar ahorita en los versículos de San Juan capítulo 3 verso 2, nos menciona que dice sabemos. O sea, Nicodemo viene en representación de todo un grupo de sacerdotes que querían saber más de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, sabemos. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos en el capítulo 6, verso 7, dice la palabra, y que crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí nos menciona que no importando tu creencia, tu denominación, tú tienes que venir a tener un encuentro con Jesús. Tú tienes que venir a los pies del Maestro, así como esa mujer que llegó a la casa de ese varón y este varón no le dio un beso, no le lavó los pies a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mujer prostituta se arrodilló delante de él. Con sus lágrimas lavó sus pies y con sus cabellos los limpiaba. Nosotros tenemos que llegar con esa condición. Trajeron una mujer adúltera delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y aquellos religiosos decían, la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Todos se fueron. Después, nuestro Señor Jesucristo se acerca a esta mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenan? La mujer dijo, ninguno, no hay ninguno. Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras maravillosas, ni yo te condeno. Así es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, mucha gente sabe quién es nuestro Señor Jesucristo y Él está con los brazos abiertos para poder perdonar tus pecados. Él te añora, te anhela, así como el hijo pródigo. Él está esperando a que tú llegues, recapacites de la condición en la cual tú te encuentras actualmente. Si nosotros seguimos leyendo, Nicodemo reconoce a Jesús como maestro. Si vemos en el libro de San Juan, en el capítulo 3, verso 2, dice que has venido de Dios como maestro. Esto mismo lo podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como Nicodemo sabía y reconoció a Jesús que venía de parte de Dios como maestro para enseñarnos el camino, la verdad y la vida, así nosotros tenemos que reconocerlo. Esa es la llave principal para empezar a nacer en una nueva persona. Tenemos que reconocer a Jesús como Señor y Salvador.
En el libro de San Juan, en el capítulo 1, verso 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí vemos cómo un varón de Dios reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Israel, y nosotros lo debemos de reconocer como Señor y Salvador de nuestras vidas, como el Señor de señores y el que ha de venir nuevamente para rescatar a aquellos que creen en su venida. Pero si nosotros seguimos analizando este versículo 2, dice que Dios está con nuestro Señor Jesucristo, porque nadie va a poder hacer las obras que nuestro Señor Jesús hacía. Nosotros tenemos que reconocer que Jesús hizo una obra maravillosa en la cruz del Calvario, el entregarnos el perdón de nuestros pecados, como dice el libro de Primera Carta de los Corintios en el capítulo 1, verso 30, que Dios nos justificó, nos santificó y nos redimió. Cristo pagó el perdón de nuestros pecados por medio de la cruz. Murió, pero resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dios estaba por medio de nuestro Señor Jesucristo haciendo milagros. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a resucitar a Lázaro, dice estas palabras: Señor, yo sé que siempre me escuchas. Lázaro, sal fuera. En ese momento Lázaro sal de esa tumba. Salió y dijo: quítenle las vendas, desátenlo. Así nuestro Señor Jesucristo, cuando venimos del mundo, venimos atados y Dios nos desata para vivir en una libertad que solamente Cristo nos da. Él hace milagros porque Dios estaba en él. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, verso 69, dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta afirmación la hace Pedro. Nosotros tenemos que reconocer que los mismos milagros que Dios hizo hace más de 2000 años, los está haciendo hoy en la actualidad. Dios lo hace porque nosotros somos vasos en los cuales, dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen, y nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro hoy, en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, en este momento. También nos dice la palabra en San Juan capítulo 4, versículo 29, dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Era una mujer que llegó a sacar agua de ese pozo. Era una mujer samaritana y Jesús le dijo: dame de beber. Y la mujer le decía: ¿cómo tú me dices a mí, que yo siendo samaritana y tú judío? Nuestro Señor Jesucristo ahí nos enseña que no hace excepción de personas. No hace excepción la condición en la cual tú te encuentras ahorita actualmente. Él te está buscando en este momento para que nazcas en una nueva persona, en un nuevo hombre, en una nueva mujer, ferviente en el Espíritu, creyendo que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta mujer se levantó y empezó a platicar con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo le lanza esta palabra: ve y háblale a tu marido. Y esta mujer dijo: marido no tengo. Bien has dicho, porque 5 has tenido y ninguno ha sido tu marido. Y la mujer salió hacia el pueblo y empezó a testificar de que había un varón de Dios. Dice: este no será el Cristo. Y toda esa ciudad se acercó a nuestro Señor Jesucristo por el testimonio de una mujer, y todos fueron salvos. No importando la condición en que estaban, Cristo los salvó, les perdonó sus pecados. Entonces, en este momento, Nicodemo se acercó con ese miedo, pero lo reconoció como maestro y lo reconoció que provenía de Dios. Hoy yo te invito a que vengas y lo reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, porque es el principio de poder nacer nuevamente en una nueva persona en Cristo Jesús.